¿Dónde estoy? ¿Esto qué es? Hay interferencias, no entiendo nada. No concibo lo que veo, no lo entiendo, no lo catalogo. ¿Estoy en la luna o esto es otro planeta? ¿Es una moto? ¿Qué tipo de moto? No lo entiendo bien. Necesito salir de aquí y comprobarlo. Neo, necesito un teléfono, sácame de Matrix. Pues es cierto, amigos, he salido del mundo de la ciencia ficción y de los sueños y estoy subido en una moto que parece sacada precisamente de esos tipos de cuentos y de películas en los cuales se ven artefactos creados pues partiendo de la imaginación de soñadores. Porque esta Honda XADV, nada más que te subes en ella y la ves, pues es una moto que confunde, es una moto que no sabe bien dónde estar ni qué esperar. Así que esta fue una de las pruebas más que más ganas tenía de hacer y más inesperadas por no saber a qué me iba a tener. Con mi experiencia, tantos años montando, tantos años compitiendo, pues me subo en una moto o la veo y veo el diseño y veo la presentación en un salón y sé por dónde van a ir las cosas. Con la XADV solo tenía la idea de que bueno, era algo nuevo y que bueno, había tenido un éxito y está teniendo un éxito de ventas espectacular. Así que aquí me subí en ella y de repente, pues saliendo aquí por la ciudad, pues veo que es un scooter alto, un scooter con un manillar muy ancho, muy fácil de llevar. Es una moto ancha, un asiento ancho y que se maneja tan bien que lo primero que hice fue largarme inmediatamente a una carretera de curvas. Me fui directamente a curvear porque mi instinto me llevó allí, porque te subes en esta moto y de inmediato tuve sensaciones de una moto de carreras, de una moto como las que yo llevo preparando y pilotando tantos años, con esa perfección de chasis, de trazada. Y entonces ahí vino toda la confusión. ¿Esto qué es? ¿Cómo es posible? ¿Estoy subido en un scooter? ¿Estoy subido en una moto de carretera? ¿En qué estoy subido? ¿Una moto con estética mezclada con una moto del Dakar? Era un conjunto de sensaciones y pensamientos raros, mientras yo simplemente me dedicaba a abrir gas, acelerar, entrar en la curva y notar una frescura, una lineabilidad, una trazabilidad de la moto, una neutralidad de suspensiones, una efectividad de frenos, un equilibrio, un balanceo que prácticamente no existe, puesto que la moto frena si se queda en su sitio en cada curva. ¿Y esto qué es? Esto es algo nuevo, esto es lo que ha creado Honda. Esta es la XADV 750, una máquina que redefine el diseño y el concepto que tenemos de moto y que abre una nueva perspectiva. Fijaros, carretera de curvas, yendo hacia el Ricaveral, una zona muy conocida de Almería, de curvas, de montaña, porque la moto lo pedía. La moto, cómo traza, cómo frena, qué seguridad da con ese manillar extra ancho, tipo bicicleta de montaña, un manillar anchísimo, pero un manillar desnudo, un manillar como si llevaras una moto trail. Pero no vas en una trail, porque llevas un hueco para el asiento, llevas una pantalla que te cubre muy bien, aunque llevas un cuadro de mandos que parece sacado de una moto del Dakar o una mezcla, algo así parecida. Y luego el embrague, y luego el motor con cambio automático. Es una moto que redefine conceptos y que te lleva pues a explorar nuevas sensaciones, unas sensaciones increíbles en este ambiente en el que estoy ahora, carretera de curvas. ¿Esto es un scooter? ¿Cómo va a ser un scooter si esto es un tiralíneas en carretera de curvas?
Si tienes que subirte en una superdeportiva tipo S1000RR, tipo Yamaha R1, tipo Fireblade, para encontrar una máquina con la precisión de entrada en curva, con la neutralidad, con la facilidad para cambiar dirección, con la estabilidad de chasis que tiene esta moto. Bueno, pues circulando en ella no me lo podía creer y tuve que parar un poco. Voy a reflexionar si es verdad lo que está ocurriendo. Vamos a ver ya detalles más mundanos de cómo es un poquito la moto y luego seguimos pilotándola, a ver si es que yo estoy equivocado y estoy abrumado y algo está pasando. Bueno, pues me he parado aquí un segundo porque quiero mostraros algunos detalles interesantes que hay que destacar de esta nueva Honda. Vamos a echar un vistazo. Bueno, primero hablar del hueco para el casco, que es bastante amplio para ser un tipo de moto híbrida, una moto con un neumático de un gran tamaño, un motor grande. Pues esta XADV cuenta aquí con capacidad para un integral, yo creo que sin ningún problema. Yo llevo aquí ahora mismo mochila, guantes y demás del equipo de grabación, y yo creo que un casco puede albergar perfectamente y está muy bien de capacidad. Aquí tenemos el hueco que hace aquí en el asiento, el cual lleva su amortiguador, muy interesante. Bien, pues esto se abre, en esta moto se abre desde aquí. Estando en esta posición, lo ponemos en sit y ahora podremos abrir el asiento, o podremos abrir también el tapón de gasolina, o el alojamiento donde está el tapón de gasolina. Bien, esta moto es keyless, o sea, la llave la tienes que llevar en el bolsillo y así no tienes que dejarla puesta en ningún sitio. Precioso cuadro de mandos. Le damos hacia abajo al botón, giramos, aquí podemos ver la información que nos da, muy completa, se puede ver muy bien durante el día. Y bueno, le da ese aspecto de roadbook, casi de moto de campo, ¿verdad? Aquí tenemos para desconectar un botón específico. Yo creo que esto podría haber sobrado para conectar y desconectar el control de tracción, que yo lo llevaría siempre puesto porque la verdad es que no es intrusivo. Y en la otra piña tenemos el modo drive, y teniéndolo pulsado cambiamos al modo deportivo, a los 3 modos deportivos que hay en este caso en esta moto. Bien, pues yendo un poco más a otro tipo de detalles, los neumáticos, preciosas estas llantas con esas cabezas de radios laterales, y en estos neumáticos Bridgestone, que son una auténtica maravilla, pegajosos. Una moto con transmisión por cadena que va completamente cubierta para evitar el que se ensucie la cadena y sobre todo la persona o personas que estén cerca de la moto, aunque al subirse y bajarse esta moto no pasas muy cerca de donde quedaría este enorme basculante de fundición de aluminio soldada, que tiene una pinta muy buena. Su caballete central, estriberas muy bien escamoteadas aquí en una estructura que es ancha. Aquí quizá de este asiento pues le habría yo hecho un poquito más estrecho, pero claro, la configuración de motor debajo del hueco, debajo del asiento, son muchos compromisos los que han tenido que llegar los ingenieros, y supongo que pues este es el mejor que han encontrado. Pero a mí me sobra un poco de anchura de asiento para haber facilitado el poder llegar, las personas menos altas, poder llegar con un poquito más de facilidad al suelo. Igual que por este lado, por ejemplo, pues una de las tapas del motor hace que sea bastante ancho por este lado la moto, con lo cual dificulta un poquito a la hora de poner el pie en el suelo. Bueno, bonito escape corto, con muy buen sonido, muy silenciado, como típico de Honda, y que yo pienso que es bastante ligero porque no se ve demasiado voluminoso. No sé si yo lo cambiaría. Aquí tenemos un detalle
de todo el sistema de freno trasero. Para manos muy bien integrados y de serie en esta moto, porque va con la estética de moto dakariana cruzada con scooter. Potente sistema de frenos también delantero firmado por Nissin, con un ABS que no es intrusivo, está ahí para cuando lo necesita, así que muy bien dimensionado. Y una pantalla que se regula con este pomo, sacándolo, y puedes subir y bajar la pantalla. Yo siempre la he llevado a la posición media, pero se puede elevar bastante, con lo cual es adaptable prácticamente a cualquier tipo de conducción. Tiene aquí estas marcas para saber en qué posición la habías dejado, y yo creo que es un acierto total, porque un accesorio que normalmente la gente cambia en todo tipo de motos, pues precisamente para adaptarlo a la altura de cada uno. El asiento es muy cómodo también para el piloto trasero. Existen unas parrillas para adaptar también a la de Honda, y incluso de Hibi sé que hay una para adaptar la maleta Hibi a la parrilla Honda. Y el cuadro de mandos, sentado desde la moto, ves este manillar que da un control total de la moto y que te da la sensación casi de estar manejando casi una bici de montaña actual, con un manillar súper ancho, no recibe vibración alguna, y que te da un control absoluto de la moto. Bueno, pues estos son 4 detallitos que quería comentaros mientras sigo con la prueba dinámica de esta bonita, pero sobre todo eficaz, tremendamente eficaz. Aquí tenemos un detalle del amortiguador. Estoy viendo unas violetas por ahí, que esas violetas me dan que pensar que en un momento dado se podrían fabricar unas para disminuir un poquito la altura. La altura para un piloto como yo, 1,72, es ligeramente, debido también a la anchura del asiento, ligeramente excesiva para tener control de pararte muchas veces en ciudad. Pero es un detalle menor, yo creo que solucionable, y que por otro lado te da otras ventajas, comodidad y demás, y el control absoluto que tiene la moto en carretera. Bueno, vale, pero ¿me puedo ir ya a curvear otra vez? Esa pregunta calaba en mi cabeza como si jamás hubiese tenido la posibilidad de pilotar una moto de circuito o una moto deportiva. Bueno. Vamos a sacarle cosas negativas, porque esto va mal. Pues no muchas, pero sí que, por ejemplo, el sonido, a ver, no es fácil de percibir aquí, pero el sonido del cambio, clac, es un cambio pilotado, un cambio que no es automático, pero no 100%, te cambia por ti, y se escucha en el clac del cambio, a lo que hay que acostumbrarse. Una transmisión por cadena también, un scooter con transmisión por cadena. Bueno, pues vamos a dar una vuelta. No, todavía no, que me emociono. Vamos a ver como siempre qué potencia da, y la moto se mantiene en esos valores de 55 caballos que da el fabricante, y que ahora explico un poco cómo se despliegan, ¿no? Cómo se despliegan. Y es que la moto, redefine conceptos con este cambio automático, con levas, con un más y un menos. Tiene 3 sistemas, tiene una posición drive, una posición en la que cambia a unas vueltas más bien bajas, pero con el par que tiene el motor, pues es capaz de funcionar muy bien. Luego tiene 3 versiones Sport, en las cuales va cambiando a más revoluciones. En la última de ellas cambia como si fuese a tope de vueltas, pero lo hace por ti. Reduce y cambia prácticamente como tú harías con el pensamiento. Pero si no estás de acuerdo, pues puedes ponerlo totalmente manual. Y tú con las 2 levas vas cambiando. Bueno, y aquí una anécdota. Y alguien me dijo que esta moto podía ser de campo, y que tiene genes de moto campera, por aquello de la parte frontal, un poco con imitación Africa Twin, y esa parte del manillar desnudo, el manillar ancho tipo bici de montaña,
y esas suspensiones, esas ruedas de radios, ¿no? Tiene reminiscencias de moto de campo. Y dije, bueno, pues voy a probarla, a ver si es verdad, a ver si, claro, no sabemos, esta moto confunde, rediseña, que es una nueva concepción. Pues a lo mejor resulta que es la moto total, pero no por lo que yo creo, sino porque también es capaz de circular tan bien como lo hace en asfalto, en campo, o en pistas, o en... Y bueno, pues aquí la probé. Y la moto puedes llevarla si quieres por pistas, como podría llevar casi cualquier otro scooter, o incluso tu moto de carretera, o estas motos trail que hay hoy día con neumáticos de carretera, que la gente piensa que son de campo, o incluso las famosas GS de BMW. Es decir, puedes utilizarlas pues si es que te empeñas en hacer una cosa que no, para la cual no está concebida. Porque la moto pues va a trompicones, las suspensiones son pues duras, por eso va como va en asfalto, porque no puede ir bien en campo, es torpe, los neumáticos para nada agarran en campo, ni siquiera en pistas, así que bueno, pues quien se haya inventado esto, quien crea que esto es comprarse una moto de campo, pues se equivoca. Esta moto ha nacido para esto, señores. Ha nacido para buscar curvas, para acelerar, para salir, para ir a una velocidad, bueno, una velocidad dentro de la ley, como siempre, por supuesto, pero una velocidad alegre. Porque la moto, a ver cómo lo puedo explicar, esa perfección que buscas cuando preparas una moto de carreras, que vas haciendo ajustes para equilibrar suspensión delantera, trasera, geometrías, frenos, para que entre, para que salga por el sitio, para que no sea subviradora, para que tenga un buen agarre, buena transición, plena tumbada, a menos tumbado. Todas estas cosas que se buscan en una moto de carreras, las ha puesto Honda en una moto de calle, con una estética de scooter, pero con un manillar ancho. Pero ¿esto cómo es posible? Pues esto se llama Honda XADV, y cualquier quemado y forofo que haya de las motos deportivas y que necesite, pues, o le guste una moto automática, porque, claro, en esta moto resulta que tiene la maravilla que se llama hueco del casco. Es que ahí en el hueco del casco puedes meterle, pues eso, un casco, una chaqueta, toda lo que hace a los scooters invencibles en la ciudad, pues esta coge eso más la comodidad del cambio automático, que no lo han hecho automático, podrían haberlo hecho automático con un CVT, con un variador, como tiene Honda en su Silverwing o en otros modelos grandes. Pues no, han hecho un cambio que es pilotado porque te recuerda de alguna manera el cambio de marcha de una moto normal. Total, que vas metido en un concepto y en una dinámica, cómo traza, cómo frena, no se hunde la horquilla, todo el conjunto frena a la misma vez. La entrada en curva es tan precisa, tan perfecta. El agarre de estos neumáticos con los que trae esta moto, fantástico el trabajo aquí de Brixton. Todo en este paquete. Entonces esto es algo nuevo, esto es algo que tienes que experimentar. Corre y ve a tu concesionario Honda. Si es a Honda Almería, pues mejor que mejor. Y prueba esta moto porque no vas a creer lo que vas a probar. Y aquellos que han soñado como yo tanto tiempo en poder ir a trabajar en una moto de carrera, por decirlo de alguna manera, con la precisión, las frenadas y llevar tu cofre, le puedes poner un cofre detrás, tantos accesorios que tiene Honda para esta moto, pues le pones tu cofre, llevas tus cosas a trabajar, y de venir a trabajar, de ir a recoger a la niña, no sé qué, o donde tengas que ir, puedes llegar a casa con una sonrisa, porque este vídeo lo podría hacer que durase una hora, completamente llevaros de curva a curva, vamos, casi la llevaría a circuito. Una moto con un motor, por otro lado, que es muy tranquilo, 55 caballos dan bastante de sí, pero es muy tranquilo para que dure toda la vida, 750 centímetros cúbicos, 55 caballos, pues eso lo dice todo. Pero sin embargo, muy bien dimensionado para que acelera muy bien, con el cambio automático, que es muy rápido, como procede en la subida y bajada de marcha,
pues te olvidas, vas disfrutando de una precisión y de una agilidad en curva que no tiene parangón, salvo en aquellas motos super deportivas que digo, y sin embargo, pues bueno, pues te evitas la tentación de esa ultra velocidad que pueden tener las motos de 600, de 1000 centímetros cúbicos, que obtienen o que tienen o que disfrutan de la misma dinámica, calidad dinámica en curvas, en trazadas, pero sin embargo corren muchísimo más. Y claro, si se te va la mano con el acelerador, pues bueno, pues te pueden matar o puedes acabar en la cárcel. Sin embargo, con esta moto, bueno, pues está un poquito limitado por el tema de la velocidad, pero más que suficiente. Primero para que te multen de sobra y te cueste una broma seria, y segundo, pues porque es más que suficiente para disfrutar. Es que te puedes descolgar, que sí, que el asiento es ancho, podrían haberlo hecho un poco más estrecho, que hay poco espacio para los pies, que es muy ancha la zona de los pies por el doble embrague, que es un poco alta la moto. Si miden más de unos 70, pues en ciudad es un pelín alta, bueno, y algún otro detalle por ahí que puede no ser perfecto, pero ¿quién le pone pegas? ¿Quién le pone pegas a esto, a esta maravilla de lo que hace esta moto en curva? Bueno, no sé, hasta este momento puedes pensar que es que Honda es que me está pagando para hacer este vídeo, nada más lejos de la realidad, sino que simplemente os hablo de corazón de lo que he descubierto. Fijaros aquí trazando curvas rápidas, la moto da igual, curvas rápidas, curvas lentas, en las curvas lentas no hace subviraje, no le cuesta entrar, la paras de inmediato con los dos frenos. Recordad que lleva el freno también en la mano izquierda. Tienes también un botón para el control de tracción, que no es nada intrusivo y puede ser interesante llevarlo para cuando, bueno, utilices en ciudad, en sitios mojados, rotondas de estas brillantes y demás. En fin, esto cambia los cánones. Esta moto es una auténtica maravilla y bueno, pues me ha dado que pensar. Es una prueba sorprendente. La confusión con la que entré, yo creo que la sigo teniendo. No encuentro explicación todavía a cómo se ha podido crear esta máquina, y menos todavía a cómo puede comportarse como se comporta. Por muchas vueltas que le dé, me cuesta entenderlo, pero ahí está. Es la Honda XADV 2020. Gracias por estar ahí. Hasta pronto.